Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos a todos por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Hay un concurso, 633 50 50 11 y redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter o Instagram. Tenemos como invitado especial a Aldo Linares y después os vamos a contar la historia de un milagro en la Amazonía. Y nos comentaban que ayer se cumplían 34 años de esa concentración que hicimos en el TID, que se juntaron 40.000 personas, 34 años ya. Tenemos el invitado especial que quiero que escuche y que escuchéis esto. Se fue, yo seguí jugando, era media tarde, y veo que de un costado de la habitación aparece una chica como de unos 15, 16 años, que me mira muy normal, y un señor que estaba a su lado que me miraba con cara de quién eres y un poco dónde estoy. Yo me quedé, les miré, pero claro, en ese momento fue cuando, no sé si el instinto de supervivencia o el instinto de ubicación personal me hizo darme cuenta que esas personas no tenían que estar ahí porque no eran de ahí y no sabía quiénes eran. 10 y tantos años después, un amigo que se quedó a dormir en casa, en ese salón, se despertó en la madrugada, serían las 2 de la mañana o algo así, para ir al servicio, y vio una chica que estaba sentada allí. Y pensó que era una prima que se había quedado a dormir en casa aquella noche y que le estaba jugando que le estaba haciendo una broma. Se levanta y ve que es una chica que va vestida de verde, con el pelo largo lacio, con los ojos verdes y que llevaba algo en la mano y que le preguntaba dónde estaba yo. Claro, él dijo, pero entonces vio que no era mi prima y ya se asustó. Pegó un grito, bajamos todos a toda velocidad y cuando me contó qué era, yo no le dije que yo había tenido ese sueño. Le dije días después porque evidentemente no se lo podía decir en ese momento, no iba a volver a dormir. Es una de tus muchas experiencias que has vivido. Sí, sí. Dicen de ti que emanas armonía, de un paisano tuyo desde Juliaca, en Perú. Emanas armonía y tranquilidad y te manda saludos. Gracias. Zona mágica además. Sí. Quería que me contaras experiencias, pero bueno, quiero que contestes a esta pregunta si puedes. ¿Qué decir a una persona que no ha podido cerrar el duelo por la pérdida de un amigo y encima con la enorme preocupación de saber si al otro lado esa persona está bien? Mira, te diría una cosa que puede hacer si nos estás escuchando ahora. Ahora cuando se vaya a dormir, lo que tenga en el corazón para esta persona, que se lo diga. Que se lo diga verbalmente o que se lo diga de pensamiento, que se lo diga directamente. No hace falta ni medios, ni sensitivos, ni nada para que le pueda transmitir lo que siente. ¿Sabes? Los sentimientos no necesitamos a nadie para que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Si siente que quiere decirle algo, si siente que quiere darle algún mensaje, que se lo diga. Que se lo diga. ¿Y puedes tener la seguridad de que en el otro lado está bien? Si esa persona ha partido y sigue su camino, seguramente habrá quien le eche una mano. Seguramente parece ser que siempre están ahí para echar una mano, pero sobre todo, ¿sabes? Si nosotros, es como cuando estamos aquí, si a alguien que queremos le damos el ánimo, si intentamos darle calor, si intentamos apoyarle, a esa persona ese ánimo y ese calor y ese apoyo le va a venir bien. Vale, quiero que me cuentes alguna experiencia, la que quieras, no sé. Pues te voy a contar una que es muy curiosa y que está en el libro y que para mí es importante. Bueno, te voy a contar dos rápidas. Tenemos tiempo, sí. Tenemos sí. 5 o 6 Mira, minutitos. Una que me rompió los esquemas respecto a lo que percibía. Estábamos con Cuarto Milenio y me llevaron a una zona en Baquio, cerca de Vitoria, y me dijeron, bueno, vamos a subir en el coche y vamos a ir por la carretera y donde quieras paramos. Les dije un punto, paramos en ese punto y cuando bajamos vi una cosa que medía 2,5 metros, 3, negra, que levitaba más o menos a 10 centímetros del suelo. No era humana, no sé qué rayos era. ¿No tenía cuerpo? No, era una cosa negra, era como una especie de es que no sé cómo explicarlo, es algo negro, como una especie de rectángulo de pie negro, algo así, pero que era muy viejo, que tenía una intencionalidad, no sé qué es lo que es, pero me rompió los esquemas porque tiempo después en la zona cercana a Plasencia vi algo parecido. Y ambas cosas conectaban con zonas de tumbas, con ermitas, con algo antiguo.
O sea, me hizo replantearme la idea de que lo que nosotros percibimos, sí, estamos acostumbrados a nuestra humanidad, pero lo que muchas veces se ha hablado de duendes, espíritus elementales, la realidad daimónica, todo eso, pues a lo mejor existe. Esa es una de las cosas que me rompió los esquemas, ya te digo, o sea, nunca había visto algo así. ¿Luego desapareció? Sí. ¿Se fue? Sí, pero le vi tal cual te estoy viendo a ti, y además es que resulta que en el punto donde paramos, pues fue donde el testigo vio lo mismo, en el otro punto igual. Ah, lo habían visto anteriormente ya. Sí. Y yo sabía que era una locura cuando estaba contando lo que estaba viendo, ¿no? Pero resulta que era lo mismo. Eso me rompió los esquemas de que a lo mejor hay otras formas de vida que están ahí y que no somos la única, ¿sabes? Y luego otra te cuento rápida, que me gustó mucho por lo que supuso y que aparece en el libro. Una persona que nos llevó a su casa y que ahora él es buen amigo, fue una encerrona, digamos, porque fuimos a ver una zona de piedras antiguas, y resulta que en la casa había una persona muy importante para este chico, y nos hizo una ruta por la casa. ¿Persona o espíritu? Espíritu, sí, vale. Sí. Y el espíritu me guió por la casa dando unos datos que yo no tenía por qué saberlos, y además porque eran muy privados y en un momento complicado de la vida del anfitrión de la casa, digamos. Y finalmente, y con ese modo que a veces tiene el otro lado de ser, te diría que hasta gracioso, para darse una señal de que era quien era, dijo que debajo de unas zapatillas había unas cartas y que había que fuésemos a buscarlas. Claro, yo estaba transmitiendo eso y yo pensé que era una locura. ¿Y nadie sabía que eso...? No, nada. Es que, de hecho, Laura está de testigo de lo que pasó allí. Bajamos por unas escaleras, entramos a una habitación y se pusieron a buscar, y debajo de unas zapatillas había una carta de infantil para jugar. Y era la familia. Como tenemos tiempo, la hilandera del castillo de Ladrada. ¿Qué pasó aquí? Pues en ese castillo tuve la oportunidad de quedarme solo una noche, pero... Tienes mucha suerte tú, para esas cosas. Y lo agradezco muchísimo, pero ese día la naturaleza estuvo un poco fiera conmigo, porque hay un fenómeno atmosférico que es la veleta, que es un viento, imagínate, en la zona de Ladrada, que es como un valle, pues el viento cuando pega muy bien. Y al entrar al castillo, aquella noche tuvimos la mala suerte de que estaba soplando el viento, pero como nunca. Y yo entré solo, me cerraron la puerta y me metí. Claro, al entrar al patio, el viento golpeaba las paredes y yo era como una canica, ¿sabes? En todo eso. Fue tremendo. Pero al ir caminando por unas zonas, paso por una pequeña habitación y veo una mujer que estaba, una hilandera, que era una impregnación, como algo que se ha quedado en el tiempo, una imagen que se repite una y otra vez en bucle, que estaba hilando. Pero lo que me llamó la atención más fue ver a una mujer que ya había visto previamente un día que estuvimos allí de visita, pero que esta vez caminó tal cual sentí los pasos, se detuvo frente a mí tras una puerta, salí, y cuando veo la puerta, digo, no está. Camino un poco y la veo alejándose por el pasillo. ¿Sabes, Miguel? Lo bonito para mí, como fan del misterio también que soy, ver que estaba ocurriendo eso, pero que al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso, Laura, Paco y Mario, que estaban en el coche, que estaban fuera del castillo, vieron un destello en el castillo, justo en ese preciso momento, justo cuando yo llamé por teléfono, para avisarles que estaba viendo eso. ¿Y aquí está pasando algo en el estudio? ¿Has visto destellos? Sí, tú los has visto también. Quiero despedirme con una cosa. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. La carne gallina. Es que es una pasada, es una pasada. Y sabes, querido Miguel, eso es que en el fondo el misterio es eso, es poesía, es arte, es poesía. Hay que tener esperanza entonces de que no morimos, seguimos adelante. Claro, mira, sabes, y siempre pongo el mismo ejemplo, la mayor demostración de que hay vida después de la vida es que en este preciso momento alguien está muriendo en un hospital
y alguien está naciendo. Sentir en vez de creer, ¿no? Totalmente, creo yo. Para escuchar Espacio en Blanco en directo. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Gracias a todos por los saludos que nos mandáis a ese 633 50 50 11. Y ahora queremos contaros una historia sorprendente que tiene que ver con milagros. La introduce nuestro compañero, ya veréis qué sorprendente es. Desde hace casi 2 meses, 40 y tantos días, hemos estado pendientes de una noticia que nos asombró. Una avioneta se estrella en la Amazonía y de repente 4 niños se quedan perdidos, sobreviven y se quedan perdidos. David Cuevas, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, es que la historia que traemos esta semana es fascinante. Vaya aventura, ¿eh? Esa avioneta que cubría la ruta entre Aracuara en el Amazonas y San José de Guaviare. Increíble. La madre, ahora se sabe que durante 4 horas estuvo viva, falleció. 4 niños, uno de ellos ha cumplido 1 año. Qué increíble quedarse perdido en mitad de la selva, ¿verdad? Sí, pero claro, fíjate, es que hablábamos de 4 menores de 13, 9, 4 y, como decías, 1 año que se encontraban desaparecidos desde el 1 de mayo, que es cuando tuvo lugar este accidente, ¿no?, que comentabas. Claro, hablamos de menores, de chavales muy jovencitos, y esto es importante porque hablamos de que estuvieron 40 días desaparecidos, ¿no? Yeah. No sé si se está alguna vez en la selva, en una selva amazónica. No he tenido esa suerte. Increíble ver cómo esos niños, afortunadamente se decía que, bueno, son también indígenas y desde pequeños les enseñan un poco lo que es la selva, y gracias a eso habían podido estar 40 días, pero todo el mundo decía que esto era un milagro donde hay atisbos de cosas mágicas, creo, ¿verdad? Sí, porque un grupo de indígenas, muy jóvenes también, entre los 18 y los 31 años, estuvieron 25 días recorriendo la selva en busca precisamente de estos menores, ¿no? Y este grupo que cuenta que, bueno, a raíz de una serie de tomas del Yagüe, ¿no? El Yagüe se llama esto, Miguel, se dice Yagüe, Yagé, que es una famosísima planta de poder. Bueno, pues a raíz de estas tomas, digamos, la naturaleza, según cuentan, fue la que los guió hacia el lugar donde ellos debían moverse. Por otro lado, hablabas de rituales. Realizaron otro ritual cuando hallaron a los menores para poder trasladarlos desde donde los encontraron. Los jóvenes rescatados estaban pues un poco desnutridos, pero en muy buenas condiciones físicas. Insisto, Miguel, 40 días desaparecidos. Decían los indígenas que cada parte de la selva tiene un espíritu, había un espíritu que los había cogido, no les dejaba salir del lugar, pero bueno, hicieron una serie de rituales para que les soltaran, salir de la oscuridad y volver a la luz. Un absoluto milagro que vamos a seguir investigando, si te parece. David, ¿te parece? Sí, la verdad es que me parece una pasada y vamos a intentar recopilar más informaciones porque es una historia que merece mucho la pena, Miguel. Milagro, detrás de todo ello cosas mágicas, que quizá no sean tan mágicas, sino de un conocimiento que solamente conocen algunas gentes de las tribus y que nosotros hemos olvidado. Vamos a dar más noticias. Te mando un fuerte abrazo porque tenemos una comunicación enseguida. Hasta prontito. Hasta pronto, Miguel. Y la historia nos ha interesado tanto que hemos querido ir hasta la selva y nos vamos a poner en contacto con Salud Hernández Mora, precisamente allí en el Amazonas, para conocer este asunto milagroso. Ya veréis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, un placer, un honor para nosotros que estés aquí en el Espacio en Blanco, periodista, colaboras en Semana TV, que es un medio que no tiene nada que ver con cosas que podamos pensar, sino un medio de política, ¿verdad? Lleva mucho tiempo haciendo cosas de periodismo. Bueno, yo llevo 25 años de corresponsal del Mundo de España en Colombia y llevo varios años trabajando para la revista colombiana Semana, que, como muy bien dices, es una revista generalista de foco político, no es del corazón. Bien, yo te agradezco que estés con nosotros, es un honor, como te digo. Hiciste un trabajo para Semana TV precisamente y nos hemos permitido sacar algunos cortes porque fuiste al lugar donde estaban los niños, hablaste con algunos de los implicados y, si te parece, vamos a ir escuchándolo y me vas explicando, ¿vale? Vale, perfecto.
Los indígenas amazónicos de Araraquara, del Putumayo, resultaron esenciales en la admirable misión de hallar con vida a los 4 hermanos perdidos en las profundidades de la selva. Por escéptico que seas, te impresiona su espiritualidad, su manera de interpretar los signos de la selva, sus costumbres ancestrales. Yo, desde luego, estaba impactada todo el tiempo. Hablé con varios de ellos, tanto en la selva como después. Impactante. Y acompañabas diciendo duendes, acompañaron a niños de la selva del Guaviare, sorprendentes relatos. Increíble, como te digo, el trabajo, te doy la enhorabuena. Sitúanos un poco, ¿es una parte de la selva donde estaban los narcos, las guerrillas, los militares, tribus o solamente tribus? Bueno, no, esta es una selva virgen, pero cuando es selva virgen no significa que, es decir, nadie habita dentro de ese espacio, digamos, de esa región, aunque sí en las proximidades. Es decir, ahí dentro no había ninguna tribu, no había nada. Pero eso no significa que la guerrilla no haya pasado alguna vez, no sé, porque de todas maneras el área es de control guerrillero. Encontraron algún campamento que tenía una cierta antigüedad. Hay unas comunidades, pero ya lejos del punto donde cayó la avioneta. En ese área era un área de selva virgen, pero como digo, no significa que alguien no lo hubiera atravesado en algún momento. Ya, cae la avioneta, mueren los adultos y quedan 4 niños, uno de ellos un niño muy 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 pequeño, ¿verdad?, que se pierden por la selva y comienza la búsqueda. Exactamente, el 1 de mayo esta avioneta de 7 plazas iba desde una pista de aterrizaje que se llama de un punto que se llama Araraquara. Araraquara es una inspección de policía, se llama, de un municipio más grande que se llama Solano. Eso está en el departamento del Caquetá, que es un departamento contiguo al de Guaviare, que es el punto donde se concentró, digamos, desde el que partía todas las operaciones de búsqueda, y la avioneta iba a hacer el trayecto hasta San José de Guaviare, que es la capital de Guaviare. Pero a mitad de trayecto la avioneta empezó a reportar fallas en el motor, y al final pensaban que iba a acuatizar, pero no alcanzó a acuatizar en un río que es como un río de los míticos maravillosos que se llama Apaporis. Pero él no llegó nunca a acuatizar y se estrelló unos 4 o 5 kilómetros antes. Fallecen, como decíamos, los adultos y quedan 4 niños. Y de repente te empiezas haces entrevistas con toda la gente que estaba por ahí y te empiezas a sorprender porque esos territorios de la selva tenían dueños. Tenemos un testimonio para escuchar, pero te pregunto, ¿los territorios de la selva tienen dueños que no sean físicos, me refiero? Pues mira, yo lo que me limité es a dar voz, a dejar que ellos cuenten su realidad. Cada uno yo soy una persona muy escéptica de esas cosas, pero yo pienso que todo es respetable y me limité a darles la voz y que ellos expliquen su visión. La escuchamos, si te parece, la voz de ellos, ¿vale? Muy bien. Y cada territorio tiene un manejo. Y nosotros creemos que los niños, después de haberlo encontrado en el territorio, hasta ahí iban en cuerpo y normal. Pero de ahí para allá ya se apoderaron los seres de esta zona. Por eso los rastros se encuentran de lejos. Prácticamente ellos lo cargan. Entonces ellos, ustedes se recordaron de mí, el día que lo encontremos, los niños estarán en la misma condición, porque ellos lo mantienen, lo sostienen, ellos lo cuidan. Entonces, la custodia, bueno, ¿cómo sobrevive? Pues ellos lo sobreviven. Ellos lo mantienen con su espíritu, lo mantienen, porque en esa zona la que damos cuenta dentro de nuestras creencias, cuando usted encuentra vacíos, si usted viste vacíos así, esas son las malocas de ellos. O sea, de día es un vacío, en su espiritualidad es una maloca. Por eso usted encuentra muchos vacíos de un territorio de ellos. Prácticamente la avioneta cayó en el territorio de ellos. Entonces los niños andan con ellos. Por eso han sobrevivido mucho. La niña de 11 meses, que ya cumple un año, es porque ha sobrevivido, porque ellos lo mantienen con el poder de ellos. Muy sorprendente, supongo, Salud, descubrir que esos territorios, había duendes que controlaban los territorios de la selva. Sí, la creencia de estos indígenas, ellos son huitotos del medio Caquetá, y también había unos mananes, pero son en concreto Henry, que está hablando, es huitoto. Para ellos las selvas tienen dueños, cada pedazo de selva, cada zona tiene dueño, y cuando tú irrumpes en esos territorios,
pues estás un poco a merced de lo que ellos quieran. Y por eso pues es la creencia. Entonces decían, le llaman duendes unas veces, pero son como espíritus, porque una vez me dijo uno de ellos que el espíritu se encarna de diferentes personas o animales, y que bueno, según ellos, a partir de un momento, ya quinto, sexto, séptimo, cuando fuera, después de unos días, los niños, como dicen, hasta que en un momento dado los niños pues se los llevaron estos duendes. Eso es la creencia de ellos. Qué curioso. Hablas también del mambé. ¿Qué es eso del mambé o mambe? El mambé, bueno, el mambe. Verás, el mambe es un derivado. Ellos lo hacen con hoja de coca. Es un procedimiento largo, lo tienen que cocer con, pues no sé con qué, yo lo estaba viendo, pero no sé con qué lo mezcla, pero es un derivado de la hoja de coca que ellos están todo el día mambeando. Es como lo tienen en la boca todo el día, como dándole vueltas, ¿no? Como esos niños que no comen nunca la carne y le dan vueltas y vueltas y nunca la mastican. Bueno, pues ellos están así, pero todas las mañanas antes de salir a buscar a los niños, porque ellos recorrían 6, 7 kilómetros todos los días buscándolos, ellos toman ese mambe y eso les hace caminar sin cansarse. Ellos dicen que es una planta sagrada, no necesitan casi agua y no tienen ni hambre, y eso es una práctica pero eso no solamente es del pueblo de los huitotos, eso lo he visto en otras partes de Colombia. Por ejemplo, los arhuacos lo hacen de otra manera, el mambe, pero es parecido, y hay otros pueblos indígenas que también lo toman, los cogis. Pero es eso, es un derivado de la hoja de coca, que para ellos la hoja de coca es sagrada, pero es la hoja, no tiene nada que ver con la coca. Con la coca. Solo la hoja. Perfecto. Entran más historias místicas, espirituales, que tienen que ver con el yagé, y si te parece escuchamos otro testimonio que hemos podido tratar del trabajo que tú hiciste. ¿Te parece? Me parece muy bien. Lo que el mayor nos decía, nosotros cumplimos, y cuando él dijo, esta noche me tomo el último cartucho, lo vamos a quemar. Y mañana nos da, mañana encontramos a los niños. No puedo decir a qué hora, pero mañana, así lo encuentre Araraquara, así lo encuentre usted, así lo encuentre el ejército, pero lo importante es encontrar a los 4 niños. Y así fue. En la cultura de nosotros los indígenas del medio Caquetá, o sea, la variedad de yagé es un yagé bastante fuerte, por lo tanto lo ingiere una sola persona, hace el rito de yagé para visionar a lo que uno se direcciona, y ese era el último recurso que teníamos nosotros para la búsqueda de los niños. Entonces el señor Rubio se hizo ese ritmo y él nos dijo, el viernes lo encontramos, y el viernes estaba con nosotros, y el día de encontrar a los niños, pues él dijo, hoy lo tenemos, y arrancamos en la búsqueda. Curioso. El yagé como un componente que sirvió para poder encoger al último cartucho que tenían, y de repente al señor Rubio, que debe ser una especie de chamán, le dio la pista de que los iban a encontrar al día siguiente, y así ocurrió. Bueno, el señor Rubio es un líder espiritual. No es exactamente un chamán, me dijeron, sino alguien que tiene como unos dones distintos a otros, digamos, heredados de su abuelo. Pero seguramente algunos de sus oyentes sí conocen el yagé, porque es como un bejuco. Para ellos ese también es otro bejuco sagrado, una planta de la que hacen, pues, digamos, le hacen un procedimiento, porque incluso este yagé es diferente a otros yagés, y lo tuvieron que traer desde la parte de donde ellos viven. Ellos es en Puerto Sábalo, lo trajeron de allá, que es como a 3 horas de Araraquara, y ese fue el yagé que él toma. Pero en otras partes lo comparten, hay más gente participando en la ceremonia, pero en el Caquetá Medio solamente es una persona, como él decía. Entonces, pero seguramente algunos de tus oyentes que hayan viajado al Amazonas, a lo mejor han estado en una ceremonia de yagé, pero es un poco distinto. Lo conocemos. Y lo curioso es que ese señor Rubio, ese líder espiritual, toma esa planta de poder, ese yagé, y de repente tiene una ensoñación, llámalo como quieras, y les dicen, el espíritu, que van a encontrar a los niños al día siguiente. Sí, el señor Rubio, lo que me decían antes de encontrarlo, que es que el dueño de la selva, según sus creencias,
les ponía como una barrera, como un telón negro, y eso les impedía ver hacia dónde estaban los niños, cómo estaban, hacia dónde caminaban. Y todo el empeño, todos los días que hacían, porque los rituales los hacían todas las noches, con ají, quemando el ají, y como con incienso, en fin, todas las noches intentando que se cayera ese velo, convencerle para que se cayera ese velo. Y solamente con esa segunda toma del yagé es que se cae el velo. Eso es lo que ellos creen. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos ahí en la selva? No, yo estuve con estos por pura casualidad, un par de días, pura casualidad, porque yo entré con solamente podía entrar con los militares, porque eso es te tienes que descolgar, ¿sabes? Sí. Es en el helicóptero y te tienes que descolgar, no puedes entrar, salvo que tú tuvieras tu propio helicóptero. Entonces entré con ellos y los vi de casualidad, pero fueron muy amables, porque es una comunidad indígena. Hay otros pueblos indígenas más callados, más difíciles de, ¿sabes? De hablar con ellos, pero estos son muy abiertos y muy dicharacheros. Me sorprendió porque no es habitual en los pueblos indígenas. Y hablan castellano, que a veces es un poco difícil comprenderlos, pero hablan castellano bien, ¿no? Sí, ellos hablaban bien castellano, por eso te digo que además, Don Rubio no tan bien, pero lo habla bien, y entre ellos hablan huitoto, o según el pueblo del que sean, pero si lo hablaban bien, y como te digo, no es habitual encontrarte con un grupo de indígenas tan dicharacheros. Normalmente te cuesta que se abran. Afortunadamente el señor Rubio vio eso, el lugar, encontraron a los niños, y hay un corte más que quiero que escuchemos, donde el encuentro y cómo tenían que hacer el ritual para soltarles ese espíritu que los tenía aprisionados en esa parte de la selva. Lo escuchamos. Es una alegría, pero hasta como que uno se les va las palabras. Nosotros salimos a las 8 de la mañana, como a las 3 de la tarde ya encontramos a los niños. A las 3 de la tarde. Sí, ¿y cómo estaban? ¿Qué estaban escondidos? En un campamento, tenían un cambuche pequeño, un tolillo. Ahí nosotros que cargamos el videito, así como lo encontramos. En un momento le tomamos ahí lo que el mayor nos recomendó, le soplamos tabaco, le echamos agua bendita, y de ahí nos enviamos y nos acordamos entre los 4 que habíamos y lo cargamos hasta el punto de encuentro. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche desde Colombia con Salud Hernández Mora, hablando de esa historia increíble de los niños rescatados de la selva. Increíble hacer un ritual, ¿verdad, Salud, para soltarlos de ese espíritu que los tenía retenidos, y la felicidad del equipo que los encontró. Pues hombre, para todo el país, para toda Colombia fue una felicidad. Yo creo que todo es un misterio, es como yo dije, esto es un milagro y un misterio. Hay misterios todavía por desentrañar, pero lo importante es que aparecieron los niños, y a mí lo que me gusta es decir, yo respeto, uno puede ser muy escéptico, pero yo creo que hay que respetar todas las culturas, todas las creencias. Y yo lo único que pretendí es dar a conocer el punto de vista de un pueblo ancestral como el Huitoto. Cosa que te agradecemos. Hay todavía un corte más que quiero que escuchemos, que un poco narra que cuando estaban tratando de recogerlos, la selva cambió, hubo tormentas, lo escuchamos, y luego te pregunto, casi lo has adelantado, de qué significado para ti, pero lo escuchamos. ¿Por qué los duendes decidieron, por qué el dueño de la selva decidió esta vez soltarlos? Ese es un trabajo muy espiritual que se duro. La verdad no he traído, digamos, en selva, pero no como esta es una selva muy diferente, muy duro para uno andar. ¿Por qué le parece duro? Porque digamos que usted va recorriendo y usted siente que otra persona lo va siguiendo. No, eso sí no se puede explicar, porque uno, digamos, así a vista normal uno no lo alcanza a ver. Usted siente a veces que una persona está hablando, usted va y no encuentra nada. El momento que nosotros íbamos a acercarnos hacia los niños, ya comenzaba a hacer tempestad, lluvia, bueno, se oscurecía. Eso hace que como algo que se blindó ahí, que no dejaba pasar. Ese era el que no dejaba, bueno, listo, se borraron las huellas y todo. De ese territorio nos hubiera entregado cuanto antes, lo podíamos encontrar, y de una vez, sin hacer tanto bulla, escándalo, por ahí ya lo podíamos encontrar y llevárnoslo tranquilamente. Y una vez que los encontraron, aparte de darles agua, creo que les echaron agua bendita, le echaron el humo de un puro, un poco un ritual para ya haber deshecho esa potencia de ese espíritu que lo tenía en las selvas, ¿verdad? Sí, pero lo que sí te puedo decir es que lo que dice
de que hubo esos vientos cuando se despegó el helicóptero con los niños, eso ya sí puedo confirmar que no responde a las creencias de ellos. Eso fue un hecho real, es decir, uno puede creer o no creer lo que la cultura de ellos, pero sí te digo que eso lo confirmé con otras personas, que efectivamente que hubo un viento extraño cuando despegó el helicóptero con los niños. Eso es absolutamente real. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Si es que has aprendido algo, supongo. Bueno, pues sí, yo con los huipotos había hecho una cosa hacía muchísimos años, pero no así, pero en Ecuador. Pero con estos, pues a mí me fascinan todas las cosas. Es decir, todo es una cultura distinta, es una manera de ver diferente. La selva, yo sí creo que ellos tienen algo, una conexión con la selva distinto a lo que podamos tener alguien que somos de ciudad. Es diferente, bueno, no solamente los de ciudad, sino los que son de otras partes. Ellos sí tienen, porque en la zona de ellos es una zona también de una selva parecida. Es una, aunque es más espesa para ellos, pero es parecida. Pero tiene una conexión especial que nosotros no tenemos, eso sí. Y hay cosas que ellos ven que uno no ve. ¿Crees o no crees en los duendes? Bueno, pues unos creerán, otros pues no creemos, pero yo respeto absolutamente lo que ellos digan, lo respeto. Pero pues ya digo, ya otras ya puedas pensar, bueno, pues son duendes, no son duendes, eso ya es otra cosa. Pero yo lo que me gusta de todas formas es escuchar siempre, igual que todos los puntos de vista, pues todas las culturas tan ancestrales como esta y cuáles son sus creencias, me parece muy interesante. Cosa que te agradecemos infinitamente. Y lo bueno, ese final feliz, que por lo menos los niños fueron rescatados y han salido de ese lugar. Hay muchos misterios más, como el perro, el padre, etcétera, etcétera, pero lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a quedar con la feliz noticia y con ese milagro de haber encontrado después de 40 días a los niños ilesos y sanos y que ya estén por fin fuera de ese asunto. Sí, eso es lo importante, ¿sabes? Los misterios los iremos desentrañando, pero lo importante es el milagro de que aparecieran vivos, sobre todo la menor de 11 meses, que la gente que los pediatras no lo entienden, cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo, pero entonces eso es lo importante. El perro no creo que aparezca, pero bueno, o Dios quiera que me equivoque. Qué bien que haya sido un milagro. Salud Hernández Mora, te lo agradezco infinito. Si queréis conocer algo más de esta invitada de esta noche, ponéis en Google Salud Hernández Mora y ya veréis qué cantidad de historias hay por ahí. Te agradezco el trabajo, te agradezco que hayas estado en el Espacio en Blanco y te mando un abrazo fortísimo. Bueno, encantada de estar con ustedes y que tengan una feliz noche. Igualmente, hasta pronto. Radio Nacional de España. La que quieres. Niñas pequeñas obligadas a lamer el suelo con la lengua. Reformatorios femeninos. A desatascar los váteres con las manos. Radiogramas. A matarnos de hambre. Víctimas del llamado Patronato de Protección a la Mujer. Era la institución que manejaba todos los reformatorios, en manos de distintas congregaciones religiosas. Representantes de una historia insultos, olvidada. Si la hija te salía rebelde, lo tenías muy mal. Reformatorios femeninos. De mí se querían deshacer como fuese. En radiogramas. Con Javier Hernández, los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada. RTV, la que quieres. ¿Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas? Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada, en Radio Nacional. Y más informaciones, noticias que empezamos dando la enhorabuena y las gracias a este personaje que se acerca ahora al Espacio en Blanco por su trabajo en el congreso más importante que se organiza en Europa de estos temas y que va a tener lugar de nuevo, una vez más, en Albacete. Es Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Pues mira, por aquí ultimando, aunque queda mucho tiempo todavía para el congreso, pero como se suele decir, está el pescado casi vendido.
Te doy la enhorabuena por el trabajo que has hecho. Y es curioso, porque lo he visto, yo no suelo ver cosas en redes, aparte de que tú me lo has comentado, ¿no? Abriste en redes sociales la posibilidad de apuntarse a este congreso que va a ser en octubre, todavía queda bastante tiempo, y de repente casi está, como dices tú, el pescado vendido, ¿no? Todo. Sí, es increíble. Bueno, yo todos los años me sorprendo porque el año pasado fue en agosto cuando se completó el foro, pero este año quedan, ya te digo, menos de 200 plazas, una cosa muy rápida, y es lo que pasa, que falta sitio. Luego la gente que se queda atrás porque piensa que lógicamente hay tiempo de sobra, ¿no? De aquí a octubre, pues se encuentra con que no hay plazas. Y bueno, pues eso lo vamos a intentar solucionar el año que viene, porque aprovecho para decir que el año que viene vamos a tener 2 ediciones del Congreso, una en primavera y otra, la que tenemos ahora en octubre, y vamos a ver si de esa manera pues conseguimos que todos los amigos que quieren asistir pues puedan asistir, si no en una, pues en otra de las ediciones. Será el día 27 y 28 de abril en el Palacio de Congresos. La primera edición que vamos a hacer en primavera, como aún falta tiempo, ¿no? Sí. Pero que este año ya, el año que viene, en 2024, tenemos una edición el 27 y 28 de abril en el Palacio de Congresos de Albacete. No es una copia del Congreso de octubre, quiere decir, no vamos a utilizar, no van a participar los mismos conferenciantes, y entonces la gente puede asistir perfectamente a las 2 ediciones, porque no es una repetición una de otra. Y vamos a ver si conseguimos, bueno, pues si no llenar, pues por lo menos completar lo máximo posible, porque con eso lo que pretendemos también, lógicamente, es poder ayudar a más niños en las canteras en Benín, que ese es el objetivo final de este congreso, poder ayudar a los niños que están picando piedras y sacarlos para el centro que tenemos en Chachegú. Ese es el objetivo de ese congreso, de esos congresos, ayuda humanitaria para mensajeros de la paz, y ese centro que tienen para sacar a esos niños que están picando piedra, como dice Rafael, y puedan tener una vida normal. Adelántame el elenco de lujo que tenemos este año para el congreso, que no me has dicho fechas, 28 y 29 de octubre. Eso es el 28 y 29 de octubre, Palacio de Congresos. Y además este año pues contamos con tu participación, con tu presencia en el Congreso, porque te hemos echado de menos el año pasado. Y bueno, pues este año ya toca que estés con nosotros, que me ayudes con todo el tema del Congreso. Y bueno, pues también estará con nosotros la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, el doctor Eben Alexander, que hará una participación telemática con Luján. En su conferencia pues conectaremos con él y nos contará su experiencia cercana a la muerte. También estará Joaquín Amins, que es presidente de las SOS Desaparecidos, Jocelyn Arellano, Hugo Semoloni, que repite, ha estado en otra ocasión anteriormente en el Congreso, Miguel de Lucas, que bueno, adelantamos que tiene sorpresas para este Congreso, me dijo que va a hacer algo que no ha hecho nunca y me tiene intrigado. Bueno, tú lo conoces mejor que yo. Ese mago, uno de nuestros magos favoritos, que la lía siempre donde va. Sí, pues algo va a hacer, no sé qué, que me tiene intrigado. Bueno, tenemos que disfrutar de las palabras de Miguel de Lucas, por supuesto, y también de esa magia tan especial que hace. Estará también José Guijarro, es el primer año que vamos a tratar el tema OVNI en el Congreso, y lo vamos a tratar un poco desde el punto de vista de la espiritualidad, pues que, bueno, también me interesa mucho tocarlo por primera vez, y es un gusto tenerlo en el Congreso. Y Marilyn Rosner, que bueno, a ver si este año puede estar. El año pasado tuvo que suspender su participación por cuestiones de salud, y este año vamos a ver si hay suerte y puede estar con nosotros. Y luego pues sabes también que la música juega un papel importante en el Congreso. El año pasado la liamos con el grupo que ya nos ha participado varias veces, el grupo de música celta. Y este año a la danza, que es un grupo de Alicante, que tiene también muchísima marcha. Vamos a tener la música cuántica de Raúl Tais, el pianista Raúl Tais, y también va a participar Violoncelli Brothers, que son dos hermanos que tocan uno el violonchelo y otro el violín. Bueno, una maravilla. Entonces vamos a intentar con esto pues que la gente disfrute un fin de semana más, y vamos a ver qué pasa el año que viene con las 2 ediciones. Un congreso esperanzador que aporta mucha esperanza a gente que quiere conocer lo que pasa más allá de esta vida, gente que hemos perdido familiares cercanos, con datos desde el punto de vista de algunos de los mejores científicos que hay. Decías que solamente quedan 200, que podría parecer muchísimo. Menos de 200. Es una capacidad de 1000 personas. Si están interesados nuestros oyentes, que se den un poquito de prisa para que no se pierdan esa oportunidad. ¿Cómo pueden conseguir sus entradas? Sí, pues entrando en la página web vidadespuesdelavida.es,
o poniendo en Google Congreso Vida Después de la Vida, en el apartado de inscripciones pues viene todo el proceso para hacer la inscripción, es muy sencillo y ya está, y darse prisa porque bueno pues falta sitio, por desgracia falta sitio. El año pasado tuvimos una lista de espera de 300 personas y este año me temo que va a ser la lista de espera mayor. Y es que lo que pasa es eso, que la gente, mira, te cuento un ejemplo, ¿no? Pues, dos amigos, oyentes de Espacio en Blanco, de Alicante, se llaman Chesco y Águeda, los cuales les mando un saludo. Escuchando el programa el año pasado, se apuntaron al congreso, se han apuntado al viaje de NIN que hacemos ahora en julio, y este año vienen con 11 personas. Vinieron ellos dos y este año vienen con 11 personas más. Wow. Eso es lo que ocurre, que la gente viene y al año siguiente incorporan muchas más personas al grupo, y claro, llega un momento que es imposible poder recoger a todas las personas, a acogerlas en este congreso. Por algo será, Rafa, por un trabajo bien hecho, el congreso más importante que se celebra en Europa, y además da esperanza y encima sirve para ayudar a mensajeros de la paz, a esos niños de Benin. Te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto, buen viaje y estamos unidos y comunicados. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. 3:50, 2:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro compañero David Cuevas nos introducía en ese milagro en el Amazonas, pero todavía tiene algo más que contarnos. Y vamos con nuestro compañero David Cuevas, algún misterio que está por ahí esperándonos. Una noticia que parece que ha conmocionado cierta parte de nuestro país. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. ¿Nos vamos a cementerios hoy o a dónde nos vamos? Pues no exactamente, fíjate, porque en este tipo de hechos que vamos a narrar a continuación suelen suceder habitualmente en Camposantos, como bien adelantabas, pero en esta ocasión, para sorpresa de muchos, ha tenido lugar en un sitio bastante transitado. Y es que una mujer que paseaba el pasado martes, a última hora de la tarde, por el monte de Amadroa, en Vigo, se encontró en un camino que era habitualmente transitado, debajo de un árbol, una especie de altar. Lo publicaba el diario gallego Atlántico, y al acercarse se sorprendió al observar algo que le resultó aterrador. Pero como a David Cuevas no se le escapa nada, creo que le has buscado y le has encontrado a esa testigo. Claro, hemos hecho un seguimiento y hemos conseguido localizarla. Su nombre es Lourdes Cayetano Álvarez, y si te parece, Miguel, le damos paso para que nos cuente ella lo que se encontró hace apenas unos días. Vamos a escuchar. El martes por la tarde-noche, a eso de las 7:30, 8 de la tarde, en la Amadroa, justo donde está la entrada del Parque de la Amadroa, pues en el mirador que hay, iba paseando a mi perro, y entonces debajo de un árbol justo, pues vi una cosa que me llamó la atención, porque mi perro yo por allí lo llevé suelto, entonces había como unos restos de plumas y había cosas así, entonces me acerqué y lo que vi fue, pues, madre mía, que se me puso los pelos de punta, porque estaba la gallina como degollada, o sea, tenía la cabeza suelta, las patas. Luego había flores, claveles por alrededor, había velas rotas, blancas, la tela era negra y roja. Y luego, pues eso, como un tipo de espuma blanca o algo así. Y bueno, pues entonces yo pues llamé a una amiga, que es periodista, Ana, y le conté lo que había visto. Qué encuentro más sospechoso, ¿no? Sí, es bastante curioso. Bueno, ella llama a Ana Pastor, que es la periodista del Atlántico, gracias a la cual hemos podido localizar a Lourdes, pero Lourdes nos sigue contando lo que sucede a continuación. Y luego dije, bueno, yo no voy a poder dejar esto aquí porque al lado hay niños, o sea, un parque, y ahí había un chiringuito y todo eso que lo vean los niños o que pasen por allí los perros y que vean eso. Entonces nada, llamé a la policía, vino la policía y nada, hicieron fotos y me dijeron que iban a mandar a retirar eso, claro, o sea, porque eso era un despropósito, ver eso era horroroso,
O sea, estaban muy, muy, muy al lado del camino. Y a partir de ahí, pues nada, ya la policía se ocupó. Yo ya no sé nada más. Yo lo que vi, o sea, me dio la sensación de un rito satánico de esos, porque es que era lo que... Es que tal y como estaba todo puesto y el gallo o gallina, yo no, creo que era gallo porque tenía el pico bastante largo, pues, y claro, con la cabeza degollada, y luego tenía seccionadas, pues eso, las patas. A mí los policías no me dijeron, bueno, que era eso, pero una broma muy macabra para tenerlo allí, o no sé. Un encuentro extraño, sí. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, pues tras realizar un reportaje fotográfico de los restos por parte de la policía local, pues que se desplazó allí, los agentes pues procedieron a retirarlos del lugar, tal y como adelantaba Lourdes, ¿no? Ahora, claro, tendrán que averiguar si se trata realmente de una prueba de un ritual de santería o simplemente, tal y como teorizaba Lourdes, una broma pesada. En todo caso, claro, el animal habría sido sacrificado, ya que, recordamos, según Lourdes Cayetano, tenía el cuello roto y la cabeza separada. Pero tú has seguido investigando y te pusiste en contacto con la policía, ¿no? Sí, efectivamente, pudimos hablar con el jefe de sala de la policía local de Vigo y él nos confirmó los hechos verificados por Lourdes. Le pregunté si habían hecho algún tipo de investigación al respecto para hacer un seguimiento al tema. Me dijeron que no lo habían hecho y que al parecer no estaba previsto, y cuando le preguntaba sobre su teoría al respecto, pues lo calcaba con Lourdes. Decía de un ritual extraño y posiblemente satánico. Curioso escuchar eso de la voz de un policía local. Bueno, eso de satánico lo ponemos entre comillas. No es el primer caso, también en Vigo ocurrió algo, ¿no? Sí, así fue. Un santero africano que llegó a ser detenido hace unos años mataba aves en sus rituales para espantar la mala suerte, cobrando pues una importante cantidad de dinero. Y es que hay algunas creencias, Miguel, procedentes pues de países de África y Sudamérica, que sostienen que sacrificando a un animal, mayoritariamente aves, pues su cuerpo absorbe los problemas de las personas. Ahí está la noticia, y así os la hemos contado con el testimonio de la testigo. ¿Qué puede ser, Miguel, esto? Tú sabes, tú controlas de estas cosas. ¿Tú qué crees que puede ser? ¿Algún ritual de santería? ¿Palo mayombe? Yo no digo nada. Vale. Luego todo se sabe. ¿Forma de contacto contigo? Pues un correo electrónico, davidcuevas_en_blanco@gmail.com. Seguimos adelante, no pases mucho calor, ¿vale? Lo intento, Miguel, no te prometo nada. Hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos que terminar por hoy este intenso programa que ojalá hayáis disfrutado. Os damos las gracias a todos por la gran cantidad de llamadas y de participación que ha habido. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Dolores Lemos de Gran Canaria, Román de la Iglesia de Salamanca, Diego Arrazola de Fuengirola, Caridad Castejón y Bernardo Criado de Córdoba. Poneros en contacto con nosotros a través de espacioenblanco@rtv.es. Nos mandáis vuestra dirección y recibiréis nuestro regalo. En 7 días más, mientras tanto, os deseamos feliz semana, feliz verano, no paséis mucho calor y recordad que aquí os esperamos llenos de misterios y de magia. Nos vemos en 7 días, os dejamos ahora con la información y con un poco de nuestra mágica música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.